tendríamos que escuchar la exposición de Eduardo Fabier Dubois, pero antes de ello, yo te invito, Daniel, por favor, si podés presentar un libro bajo la dirección de Eduardo Fabier Dubois, que es el Manual de Derecho Crediticio, Bursátil y Seguros de la editorial R.I.U.S. Así que te escuchamos, Daniel, en la presentación. 346 páginas, un manual dirigido por Eduardo Mario Fabier Dubois, hijo del querido Pater, a quien siempre recuerdo con tanto cariño y llevo siempre en mi corazón, un gran maestro, con cuya frase opus coronatum est me di el lujo de cerrar mi última tesis postdoctoral en recuerdo a él y con una nota clara que dice que es en su homenaje y en su recuerdo. Eduardo Mario Fabier Dubois, hijo, ha dirigido ahora un manual que lo ha llamado así: Manual de Derecho Crediticio, Bursátil y de Seguros. En realidad, decir que Eduardo Fabier Dubois dirigió este libro es mentirles, porque lo cierto es que no es que lo dirigió y se puso al hombro y la mochila gran parte de la obra. Es un libro muy interesante que tiene justamente la estructura maravillosa del manual, esa cuestión que permite el acceso, la facilidad del texto corrido, de poder llevarlo, sin ambajes, sin trampas, sin recovecos, muy poca nota a pie de página, la gran mayoría un relato llevadero para poder entender muchísimas cosas. ¿Qué queremos entender? Bueno, primero, una magistral introducción. No se pierdan la introducción al libro, que es una clase de derecho comercial moderno, de derecho comercial en la posmodernidad, donde se explican muchas cosas del comportamiento, del derecho, del comercio, de la industria, pero también de la sociedad. Siempre con una mirada democrática, con una mirada de apertura. El libro está dividido en dos partes. Una parte podríamos llamar general y una parte especial. En la parte general tenemos 6 capítulos, que son los que se carga al hombro Eduardo Mario Fabier Dubois, donde habla de la teoría general, de qué es y cómo funciona el crédito. Este crédito que era, decían los maestros italianos, el oxígeno para el comercio. El crédito es para el comercio lo que el oxígeno es para la vida de las personas. Y entonces explica qué es el crédito, cómo se conforma el crédito e identifica qué es crédito y cuál es el crédito. La gente habla del crédito como si fuera una nebulosa, una cosa, una inteligencia. No, miremos cada una de estas cosas. ¿Cuáles son los institutos de crédito y cómo funciona el crédito? En el segundo capítulo habla de la financiación de la empresa, de la manera en la cual la empresa puede ser desarrollada, ¿no es cierto? Y entonces habla también de capital, habla de flujos, habla del concepto estático, habla del concepto dinámico y cómo el crédito se ensambla en el régimen de financiamiento de la empresa. En el tercer capítulo habla de garantías y protección legal del crédito, donde trata no solamente las garantías clásicas, la prenda, la hipoteca, sino otros los nuevos modos de garantías. ¿Qué nuevos modos el mercado está presentando para proteger el crédito? Porque dice, a ver, podemos tener el crédito, pero si no lo protegemos, el crédito no va a funcionar. Porque el capital es básicamente cobarde. En el cuarto capítulo habla de los contratos de financiación. Y ahí también hay un listado interesante y una mirada donde están contratos clásicos, pero también contratos modernos, ¿no es cierto? Los contratos y el modo en el cual la empresa hoy se financia y se junta con los bienes necesarios para poder desarrollar su actividad. El capítulo 5 habla de un instituto que es vital hoy en materia patrimonial y de planificación, como es el fideicomiso. Vilipendiado por algunos, rescatado por otros, pero lo que no cabe en duda es que el fideicomiso es un instrumento que está en el mercado, que existe y que las empresas y los empresarios lo utilizan y que funciona. Y que con el fideicomiso se hacen edificios, se levantan cosechas, se siembra, se generan fondos de inversión, se capitalizan empresas. Bueno, bien regulado, más regulado, nos guste o no nos guste, está artículo 1666 y siguientes de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Algún malo ha dicho que el 666 del final es porque es un contrato del que trajo el diablo. Yo no creo que sea así, creo que es simplemente un tema de darle numeración. Y finalmente, en el sexto capítulo, habla de la crisis de la empresa y los problemas que se dan en la crisis de la empresa justamente por los problemas de los créditos y por el tema del financiamiento. La segunda parte es fantástica también. ¿Por qué?
porque ha convocado una serie de especialistas de varias edades. Hay más jóvenes y hay más, digamos, maduros, les digo yo, o con más experiencia, para tratar un tema, o unos temas, mejor dicho, de una aridez enorme, enorme, a los que todo el mundo escapa y que muy pocos se animan a tomar y encarar para poder explicarlo de una manera sencilla y accesible, como está perfectamente hecho este manual. Rubén Mosesian habla de títulos de crédito y de cheque. Fantástico. Si alguien no entendió cómo eran los títulos de crédito, le cuesta, lean esto, lo van a entender. Salen entendiéndolo. Después quieren ir a buscar más cosas, van a encontrar siempre. Pero van a entender, se van a ubicar perfectamente el tema de cheque y de títulos de crédito. Después, Eduardo Barreira Delfino habla del mercado de crédito. El mercado de crédito que es distinto al tema del mercado de capitales. Que el mercado de capitales es otro capítulo distinto, que es el bursátil, que encara en su tratamiento Marcelo Camerini. Y finalmente, Liliana Escalante y Silvia Ruiz Larriu se ocupan del seguro. Es decir, cómo se protege todo este tema del crédito para poder permitir el desarrollo de la actividad. La obra es súper accesible, el número de páginas es perfecto, se cumple con la estructura del manual. Del autor no voy a hablar porque lo va a presentar Patricio, pero yo creo que Eduardo Mario Fabián-Dubá, todos sabemos, es una de las mentes más preclaras del derecho comercial argentino y latinoamericano en este tiempo, con una enorme experiencia, fue juez de comercio, ejerció la profesión, fundador del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, fundador junto a su padre del Instituto Argentino de Derecho Contable, algo que unió y fue un lazo y un puente de comunión entre contadores y la gente de las ciencias económicas y de la administración con los abogados, algo que faltaba. Una persona que aceitó y es parte de eso porque tiene su cátedra hoy también con su titularidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Siempre es original, siempre está con temas de punta, no le escapa a lo nuevo, al contrario, se sube a la ola, la navega, la surfea y trata de buscar siempre la compatibilidad desde un punto de vista positivo. Y esto es lo que hace en este manual, así que señores, bienvenidos a este manual de Derecho Crediticio, Bursátil y de Seguros. Felicitaciones también a la editorial de RIU porque la edición es cuidada, es prolija, el tamaño de la letra es súper razonable. Ay, por Dios, esto es una bendición. ¿Está suficientemente espaciado sin robar vendiendo blancos? No, estúpido, pero es razonable, se puede leer, no cansa la vista. Hay lugar si uno quiere anotar y poner cositas, queda para interlinear. Yo creo que esto es perfecto, lo van a disfrutar y tiene un tamaño que uno lo puede llevar. Sala de espera del médico, esperamos, ¿qué hacemos? Y leemos un poquito del manual. Felicitaciones, Eduardo Mario Fabián-Dubá y su equipo, editorial RIUS, y felicitaciones a todos los que van a disfrutar esta maravillosa obra que para mí es un honor haber podido presentar esta tarde junto a ustedes. Eduardo, un abrazo, equipo, Rubén, que te veo allí, Eduardo Barreira Delfino, Marcelo Camerini, el resto de las chicas, para todos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias Daniel por esta presentación tan afectuosa, tan importante, tan significativa. Es la primera vez que se presenta este libro, esperemos seguirlo presentando porque es una obra que hay que divulgar. Quiero agradecer también especialmente a Rubén Mosesian acá presente. Si yo me puse a cargo la primera parte, Rubén se puso a cargo, los títulos, valores, el pagaré, que realmente una obra extraordinaria de él. Marcelo Camerini, que por motivos de agenda no pudo estar presente, pero es amigo de la UNLP y me dijo que dentro de poco tiene acá un evento. Eduardo Barreira Delfino, un maestro en Derecho Bancario. Y por supuesto Liliana Escalante y Silvia Ruiz, dos profesoras jóvenes de la cátedra con muchas ganas de trabajar en la implicancia entre seguro y crédito. Así que gracias por esta presentación y seguimos adelante con la jornada. Muchas gracias, Daniel. Felicitaciones, Eduardo. Seguramente va a ser una obra con mucho éxito porque además, como todas tus obras, se caracterizan con una claridad magistral en los conceptos. Vertís muy claros los conceptos y eso también hay que destacarlo.
Bueno, la última charla de esta jornada va a estar a cargo de Eduardo Fabier Duá, y se va a referir acerca de los impactos de la posmodernidad sobre el derecho comercial, y puntualmente el crédito, las sociedades y los concursos. Antes de simplemente hacer una breve reseña de su importantísimo currículum, también quiero agradecerle muy especialmente, como lo hice con Ricardo y con Daniel, quiero agradecerle muy especialmente a Eduardo, porque siempre está dispuesto a colaborar con el Instituto de Derecho Comercial. Ha venido muchísimas veces a las jornadas que hemos hecho y siempre estuvo bien predispuesto. Así que te quiero agradecer muy especialmente, Eduardo, la buena predisposición que siempre tenés con nosotros. En este sentido, es un hombre extremadamente conocido por todos, pero simplemente para cubrir las formalidades, porque no necesita presentación, como señalaba Daniel, Eduardo Fabier Duá, hijo, es abogado egresado de la UBA, es doctor en Derecho de la UBA, profesor titular en la UBA de Derecho Comercial, en la Facultad de Derecho, y de Derecho Crediticio Bursátil y de Insolvencia en la Facultad de Ciencias Económicas, fundador del Instituto IADECO, ex juez nacional de comercio, actualmente en el ejercicio de la profesión libre y a cargo del estudio Fabier Duá Spagnuolo, autor de muchos libros, coautor de varias obras colectivas, director de libros y autor de muchos artículos de doctrina que siempre tienen la particularidad, como les señalaba hoy, de ser muy claros y que son una herramienta de consulta en forma permanente. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, es un día feliz para mí. Estar en La Plata, que es un lugar con tantos amigos, como bien decía Ricardito y bien decía Daniel, hemos viajado tantas veces a La Plata, antes de la autopista incluso. Yo siempre decía, cuando esté la autopista vamos a viajar menos, y pasó. Con la Universidad Notarial y con todos los institutos hemos trabajado muchísimo, varias décadas, ¿no? Con gente amiga en La Plata. Así que felicito a Patricio, felicito a Juan José por esta iniciativa. Y además de juntarnos a los tres, ¿no? Nosotros empezamos hace muchísimos años en la Universidad Notarial como pichones, con Perrota, que era nuestro maestro, que bueno, después falleció prematuramente, y ahí quedamos un poco huérfanos, pero bajo el ala de Norberto Benseñor, de Pérez Lozano, y de otra, Mayo Rivas, mucha gente que nos acogió, nos apañó, y nos enseñó, y nos dio alas y libertad para crear, que eso fue muy importante para nosotros, y además veo muchos amigos presentes, así que los quiero saludar a todos, y agradecerles esta presencia aquí en este evento. Bueno, el tema mío es un tema que quiere llevar en pocos minutos un viaje a tres cambios muy importantes que hubo en el mundo en los últimos años: un cambio cultural, un cambio económico y un cambio jurídico, el cambio del derecho. Y cómo estos tres cambios se proyectan en tres áreas que nos interesan en el derecho comercial: cómo se proyectan en el crédito, cómo se proyectan en las sociedades y cómo se proyectan en los concursos. Este va a ser más o menos nuestro viaje de hoy. Vamos a lo cultural. ¿Qué pasó en lo cultural? Bueno, en lo cultural pasamos de lo que se denomina la modernidad a lo que se denomina la posmodernidad. Es un cambio. ¿La modernidad qué era? La modernidad era de alguna manera el iluminismo, el endioseamiento de la razón. La razón explicaba todo, podía explicarlo todo, reemplazaba a Dios, reemplazaba a la religión, reemplazaba todo, y la razón, de alguna manera, de la razón salía la verdad, y de la razón salía también la justicia. Y entonces la razón organizaba, permitía organizar razonablemente el Estado. De la razón nacía también el contrato social. Y de la razón nacían las instituciones, las libertades, la protección de los ciudadanos. La modernidad es el momento de la ciencia, es el momento del futuro, la fe en el futuro, del valor del trabajo, de la uniformidad de las personas, del progreso permanente, de los valores absolutos, de un ideal de hombre emancipado de Dios y de los mitos, que se constituye a sí mismo como el principio y fin de todas las cosas.
Esto estuvo muy lindo, pero en el siglo XX pasaron cosas horribles. Primera Guerra Mundial, horrible. Segunda Guerra Mundial, peor. Genocidio, peor. Bombas atómicas. Y esto llevó a que luego de la Segunda Guerra empezara una crítica de esta cultura moderna. Crítica de la razón. Se dijo, bueno, la razón fue la que justificó, la que avaló, la que permitió todos estos terribles crímenes. La razón no alcanza. Me parece entonces una especie de movimiento de crítica, movimiento que ustedes lo habrán visto con los hippies en Estados Unidos, movimiento contracultural, movimiento que ya no acepta las reglas de la modernidad. Hay un fracaso de la promesa de la modernidad de felicidad. Tampoco se había logrado superar las injusticias, ni el capitalismo, ni el marxismo, ni la religión. Los tres grandes metarrelatos de la modernidad habían podido lograr justicia social. Entonces hay un cambio en las cabezas, en las mentalidades, y aparece algo que Lyotard en el 79 llamó la posmodernidad, lo que viene después de la modernidad. ¿Qué es? Y sobre todo es una contra de la modernidad. No sé si constituye un movimiento nuevo, ensamblado, en todo caso la posmodernidad tiene distintas tendencias, distintas fuerzas que van, vienen y chocan, pero lo que es claro es que no quiere más modernidad. Entonces, la posmodernidad como crítica a la modernidad implica sobre todo el aquí y el ahora. Pasala bien, viví el hoy. Esa es la posmodernidad. El pasado fue horrible y no nos enseña nada. El futuro, y va a ser terrible, distopías. Antes estaba la utopía del futuro, ahora están las distopías del futuro. El futuro va a ser peor. Viví el hoy. La verdad, y cada uno tiene su verdad. La verdad absoluta, ¿y qué es esto? La verdad depende de quien mira. El ojo nunca se ve a sí mismo. Entonces, hay una crítica, un desagrado, una forma de cuestionar todo lo que era la modernidad, los valores absolutos, y se va a lo individual. Y sobre todo, se privilegia la emoción, el sentimiento. Y hay un derecho de cada uno a vivir, a pensar y a actuar como quiere, mientras no dañe a otro. Pero digo yo, no es un movimiento homogéneo ni acabado, es un movimiento heterogéneo y que todavía se está construyendo. Pero si yo pudiera darle algunos tips para comparar modernidad y posmodernidad, le diría, en la modernidad, valores absolutos, en la posmodernidad, relativos. La modernidad es la razón, la posmodernidad es la emoción. La fe en el progreso, escepticismo. El principio del deber de la modernidad, el principio del placer de la posmodernidad. Los ideales de la modernidad, el materialismo en la posmodernidad. La esperanza, el escepticismo. La solidaridad en la modernidad, el individualismo en la posmodernidad. El consumo de la modernidad, el hiperconsumo de la posmodernidad. La lengua oficial, el lenguaje inclusivo. Bueno, esto para ver un poco a vuelo de pájaro, esto hay mucho escrito y mucha cuestión filosófica también, lo que fue este cambio cultural que nos impregna. Hoy diríamos, bueno, el mundo es posmoderno, no, el mundo conviven. El modelo de la antigüedad, de la religión, de los dioses, de los mitos, de lo sagrado, convive con el modelo de la modernidad, del progreso, y con el modelo de la posmodernidad, de lo individual. Todo esto convive hoy con preeminencia de la posmodernidad sobre los demás. Bien, vamos ahora a los cambios económicos. Cuando aparece de alguna manera la revolución industrial, aparece el liberalismo como primera fuerza, se llega un momento en el cual la economía crece, aparecen las grandes fábricas, los grandes complejos, la enorme cantidad de obreros que van del campo a la ciudad, la economía industrial, y se arma algo que se denominó el estado de bienestar. Este estado de bienestar es un sistema por el cual el Estado interviene en la economía. El Estado interviene y procura
a cada persona, una serie de beneficios, sobre todo a los trabajadores, una serie de beneficios en materia no solo de sindicatos y de salarios, de jubilación, de vivienda, de turismo, de crédito, bueno, una serie de situaciones con las que empezó Otto Bismarck en Alemania en 1800 y pico, y luego siguió Estados Unidos de alguna manera después de la crisis del año 30, y sobre todo Europa. Este estado de bienestar, un estado que interviene en la economía y que protege al trabajador, básicamente. Este modelo, que fue el último modelo de la modernidad, también chocó. También chocó. No chocó al final de la Segunda Guerra Mundial, pero chocó un poco después. Porque este modelo empezó a confrontar con el neoconservadorismo, pero sobre todo este modelo se desmantela al final de la Guerra Fría, porque el modelo de Estado de Bienestar era mantenido principalmente para luchar contra la amenaza comunista. Si los obreros occidentales estaban contentos, bien pagados, con casa, con comida, con estudios, con esto, con lo otro, no iban a votar al comunismo. Cuando cae el muro de Berlín, bueno, acá la cosa cambia, ya desaparece este enemigo, desaparece este motivo para afrontar los costos del estado de bienestar, que por supuesto son costos importantes, y entonces empieza algo que sería el neoliberalismo. Sería un movimiento de un liberalismo ya sin corsé, ya este liberalismo a su vez se propaga en el mundo por la globalización, y aparece una nueva fuerza que implica una libertad de mercado absoluta, con grandes ganadores y perdedores. Ganan, por supuesto, las empresas multinacionales y el capital financiero internacional, y pierden los estados locales y los trabajadores, digamos, porque el trabajo es de alguna manera un costo, y este costo hay que reducirlo porque hay que reducir los costos de la transacción. Tuviéramos que hacer una comparación entre el estado de bienestar y el estado neoliberal, digamos que en el primero hay reglas del Estado, en el segundo las reglas las pone el mercado. El primero trabaja en mercados nacionales, en el segundo está la globalización y el impacto de las multinacionales. En el estado de bienestar, la base del progreso se entiende que está en las políticas públicas, en el neoliberalismo está en la mano invisible. En el estado de bienestar los servicios son públicos, en el neoliberalismo los servicios son privatizados. El estado de bienestar maximiza el bien común, el liberalismo maximiza la ganancia empresaria. Fíjense que en el estado de bienestar están los bancos. ¿Y qué tenemos en la posmodernidad? Plataformas financieras, la fintech. No hay bancos. Hay bancos, pero digamos, están siendo sustituidos. Hay dinero estatal en la modernidad. ¿Y en la posmodernidad qué hay? Las criptomonedas, el Bitcoin. Hay empresario en la modernidad. La posmodernidad lo que interesa es el inversor. Hay empresas. Hoy las empresas están sustituidas por plataformas. Del productor consumidor pasamos a la economía colaborativa, de la economía industrial a la financiera. Empleado obrero, el eje. Hoy el eje es el emprendedor. Las empresas tienen recursos propios, los recursos hay que tercerizarlos. Bueno, segundo entonces panorama en este vuelo que vamos pasando de continente a continente, vimos lo cultural, vimos lo económico, vamos a ver los cambios en el derecho. El derecho, ¿cuál es el derecho de la modernidad? El derecho moderno. Y bueno, el derecho moderno básicamente es un derecho de reglas generales, es un derecho de reglas uniformes, es un derecho que se aplica por procedimientos lógicos y jurídicos, es un derecho que no admite lagunas del derecho, el derecho todo lo tiene que solucionar. Es un derecho donde lo irracional, lo que no es absolutamente racional, está afuera. Y el derecho busca cubrir toda acción social. Este derecho entra en crisis. Fíjense Kelsen, Teoría Pura del Derecho, la República de Weimar. Justificó los crímenes del nazismo. Los crímenes fueron legales, fueron autorizados por una norma superior. Esto se planteó seriamente en el juicio de Nuremberg.
El juicio de Nuremberg que dijo, si aplicamos la ley alemana, no podemos castigar a nadie, a lo mejor a la cabeza. Tenemos que aplicar otra cosa. El derecho formal resultó insuficiente. El derecho no tiene que desvincularse de los valores. Y aplicaron otra cosa. Entonces, acá aparece de alguna manera el problema del derecho injusto. ¿Qué hacemos cuando formalmente una regla está bien dictada, es derecho pero es injusta? Después se replantea lo racional. ¿Qué es lo racional? ¿Simplemente la computadora o lo racional también incluye otras dimensiones humanas, como los valores y los sentimientos? Y luego el gran replanteo del modelo único de persona. Deleuze Sarfield tenía un solo modelo de persona, blanco, casado una vez, él trabaja, ella está en casa. Los chicos van a la escuela y se quedan en casa hasta que se casan. Bueno, este modelo único de persona, son heterosexuales. Este modelo único de persona entra también en crisis. Y entonces, si ponemos estos cambios en la filosofía del derecho, estos cambios económicos y estos cambios culturales, llegamos a que, bueno, empieza a haber cambios normativos, y acá aparecen los derechos humanos. Los derechos humanos en sus 4 categorías, los derechos vinculados a la libertad y a los derechos políticos, los derechos económicos sociales, en una segunda categoría. En una tercera categoría empiezan los derechos de las minorías, de la diversidad y los derechos de la ecología. Y en una cuarta categoría aparecen los derechos frente a la tecnología, que no nos trabajen las cabezas, que no nos hagan cómo tenemos que pensar, el Big Data, etc. Y bueno, y esto también viene, los derechos humanos a su vez cada vez se van de alguna manera especificando, y aparecen nuevos derechos, el derecho, por ejemplo, de igualdad femenina, la igualdad de género, el derecho de las personas mayores, el derecho de la diversidad sexual o de la diversidad de género, o la aceptación de la diversa preferencia sexual en esos 3 órdenes, los derechos de las minorías raciales, de los perseguidos, de los vulnerables. Y nuestro derecho se hace carne de esto. Y en la reforma del año 1994, nuestro derecho, bueno, consagra una serie de derechos humanos, los incorpora a categoría supralegal, a categoría constitucional, y permite que se incorporen otros. Y se pasa de un modelo de Estado legislativo a un modelo de Estado constitucional de derecho. Aparece lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. Esto a su vez se afirma con el Código Civil y Comercial del año 2015, donde establece en sus artículos 1 y 2 la posibilidad de aplicar directamente normas constitucionales o normas convencionales, aunque no haya una ley que la recepte, o a pesar o contra una ley expresa que diga otra cosa. Y esto también impacta mucho en el orden procesal. Y vamos a ver que en lo procesal aparece una serie de institutos nuevos que no están previstos en los códigos, pero que responden a derechos fundamentales, a tratados, a convenciones, y entonces hay que admitirlos. Bueno, entonces podemos decir que ha aparecido un derecho posmoderno. ¿Todo el derecho es posmoderno? Bueno, no. El derecho moderno subsiste, da batalla, pero hay un derecho posmoderno que aparece y que nos permite a veces clasificar dónde estamos parados. Por ejemplo, la resolución de género, ¿a qué responde? La tutela de las sociedades extranjeras, ¿a qué responde? Nos permite hacer una clasificación. Veamos cuáles son las características del derecho posmoderno, que hoy está presente y en lucha. Primero, reemplaza las funciones del Estado por las del mercado. Privatizaciones, desregulaciones, flexibilización laboral, reducción de impuestos, incluso en lo penal también cambio de penas. Algo muy importante, da prioridad a la voluntad, al individualismo y a lo contractual, a los acuerdos privados. ¿Qué tengo que hacer yo para ser padre?
Con la voluntad alcanza. Después puedo conseguir. No digo adoptivo, padre genético. Después puedo conseguir el espermatozoide, puedo conseguir el óvulo, puedo conseguir el cuerpo. La voluntad procreacional. El género, bueno, el género también lo puedo elegir. Todo lo que es negociación, la negociación, la mediación, el arbitraje, las compliance, las normas autogeneradas, los códigos de gobierno corporativo, la voluntad en la posmodernidad vale. Legitima el consumo, protege a los consumidores, abandona las soluciones universales y uniformes, esto es muy importante, para admitir soluciones particulares, según la edad, localización, etnia, salud, ya no legislamos para todos. Ya no hay un modelo ideal de persona humana a la que hay que ajustarse. Ya vamos a respetar todos los modelos y vamos a proteger a los que necesitan protección. La más discutida, la más importante y la que vamos a ver ahora en derecho comercial, tiende a resolver cuestiones particulares conforme reglas y principios generales o superiores que resulten justos para el caso, por encima de una aplicación mecánica y lógica de la ley especial, o prescindiendo de la misma ley. Adelanto lo que vamos a decir antes, el privilegio en los concursos, privilegio al acreedor privilegiado según la ley 24.522 hecha por el doctor Vítolo, o privilegio al vulnerable, que cobre primero. Acá está planteado. Luego también reconoce nuevos sujetos, objetos jurídicos, a partir de la valoración de sentimientos, por ejemplo, el animal como persona no humana, o también por avances tecnológicos, el cyborg, mitad hombre, mitad la inteligencia artificial, los transhumanos, bueno, las convenciones sobre robots de la Unión Europea, etcétera, etcétera, Dani algo dijo. Entonces veamos algún cuadro de esto antes de pasar a otras cuestiones. Vamos a hacer un segundo de espera. El derecho moderno aplica la ley positiva expresa del caso. Por ejemplo, ¿quiénes son los acreedores privilegiados? El derecho posmoderno aplica principios constitucionales y convencionales. En el derecho moderno están separados el derecho público del derecho privado. En el derecho posmoderno no hay separación, está constitucionalizado el derecho privado. En el derecho moderno está la ley estatal, en el derecho posmoderno está la lex mercatoria, los códigos corporativos. El derecho moderno es de reglas universales, dijimos que el posmoderno hay reglas para colectivos, para grupos específicos. En el derecho moderno todos somos iguales formalmente ante la ley. El derecho posmoderno discrimina para atender situaciones distintas que nos hacen distintos de cómo recibimos la ley. Consumidores, ciertos colectivos, vulnerables, etc. El derecho moderno tiene un lenguaje técnico, se traslafra, jurídico. El derecho posmoderno es un lenguaje claro y accesible. En el derecho moderno el orden público es fundamental, pregúntenle a Ricardo Nissen. El derecho posmoderno, la voluntad privada es lo relevante. En el derecho moderno la tipicidad contractual es cerrada. En el posmoderno hay libertad contractual. En el derecho moderno los controles son del Estado. En el derecho posmoderno, ¿quién controla? El mercado. Los animales y máquinas son cosas. En el moderno, el posmoderno dijimos que tienen derechos. Las ramas jurídicas son autónomas y delimitadas. Derecho civil, derecho comercial, derecho laboral. En el derecho posmoderno las ramas jurídicas son transversales, son imprecisas. Las vías procesales son cerradas y tipificadas en el derecho moderno. En el derecho posmoderno, las vías procesales son abiertas y típicas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un minutito de relax para que cambie la diapositiva y seguimos en un minuto.
Bueno, gracias por la pausa. ¿Y esto cómo impacta en el derecho comercial? ¿Qué tiene que ver esto con el derecho comercial? ¿Cómo nos llega esto al derecho comercial? Bueno, por lo pronto, digamos que en el estado de bienestar estaba lo que se llamaba la Escuela del Derecho Económico, que estudiaba, investigaba cómo, a través de instituciones de control, la Inspección de Justicia, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros, el Banco Central, cómo a través de instrumentos de control se regulaba el mercado. Este era el derecho económico. Pero en la posmodernidad, en el esquema neoliberal, esto se va cambiando. Y entonces aparece lo que se llama la escuela del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es una postura que sostiene que el derecho no debe interferir en el mercado. Si las reglas las pone el mercado, el derecho no tiene que interferir. Solo debería interferir para evitar asimetrías en el mercado, por ejemplo, una posición dominante, un monopolio, siempre y cuando esta interferencia no tuviera costos superiores a los costos que pagan los consumidores por la no interferencia. Esto de alguna manera es el análisis económico del derecho. En ese contexto entonces vemos que el derecho comercial, una tendencia con elementos individualistas, elementos privatistas, y bueno, que por ejemplo, el reemplazo de las funciones del Estado por las del mercado, del que hemos hablado, los tribunales arbitrales, las regulaciones, etcétera, etcétera. El individualismo, la voluntad es la que vale, como dijimos antes, con la voluntad progresional y otros. Pero noten ustedes que junto a esto, por eso digo que la posmodernidad no es algo homogéneo, hay una tendencia humanista que viene de los tratados de derechos humanos. Hay una tendencia ecologista, que también viene de tratados y también viene de lo que está el mundo hoy. Y hay una tendencia que yo le llamo de prevención de crímenes transnacionales, que le han lavado. Ahí hay una tendencia que va contra el individualismo, hago lo que quiero, pero ojo, a ver, no estarás con un crimen internacional, no estarás lavando dinero para una organización terrorista o para un narcotráfico, para quien sea. Bien. Entonces, con este panorama vamos a ver ahora, vamos a decantar este vuelo a tres instituciones del derecho comercial: el crédito, las sociedades y los concursos. Empecemos con el crédito. El crédito, claro, cambió. Recordemos la teoría del crédito. El crédito se basa en que lo prestado tiene un fin productivo, que al prestarse hay un beneficio para el dador, para el acreedor, y también un beneficio para el tomador. Porque yo presto plata que yo podría usar en mi negocio, pero se la presta a otro que la va a usar en su negocio y va a obtener ganancias, y entonces me va a pagar frutos, que son los intereses. Y yo con los frutos de esta ganancia voy a volver a invertir esto en una actividad productiva, voy a volver a prestarlo. Esta es la base del crédito, que por supuesto es fundamental y es lo que cambió la historia de la humanidad cuando se empezó a desarrollar, digamos, en la edad moderna. Esta es la base del crédito. Ahora, hoy esta base del crédito, cuando nos aparece el crédito al consumo, nos queda medio descolocada. Cuando pensamos en la tasa natural del crédito, que es la tasa por la cual la economía crece, y que entonces un deudor que toma el crédito y que tiene una tasa de ganancia en su empresa neta del 20%, no podría pagar más del 20% por un interés. O sea, hay una relación entre la tasa de interés y la productividad del negocio. Bueno, esto con el consumidor vemos que no aparece. Entonces vemos que el crédito, por un lado, en su base fundamental de que yo invierto, es algo productivo, hay un fruto, vuelvo y sigo invirtiendo, no siempre se cumple. Luego sí tenemos también aspectos, como dijimos, que impactan en el crédito limitándolo. Entonces el crédito, digamos que la posmodernidad se expande y se restringe. Veamos cómo. ¿Cómo se expande el crédito? Bueno, por las tecnologías disruptivas.
nos habló Daniel. Todas estas tecnologías que nos cambian la forma de ver y de hacer las cosas. Veamos dos casos. Los smart contracts o contratos inteligentes. El contrato inteligente es un contrato que se hace a través de una plataforma por el cual hay dos partes. Una parte da una cosa, otra parte da otra, se compromete a otra. Una vez que se celebra dentro de la plataforma, el contrato se cumple automáticamente. ¿Esto qué significa? Que hay un oráculo, una ventana al exterior que dice, bueno, la mercadería salió de Japón, bien, la transferencia del banco sale para la cuenta del japonés. Es automático y no hay forma de frustrarlo. O sea, es algo maravilloso para el cumplimiento, pero es algo que contradice la teoría general del contrato, que dice que después de celebrado pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, yo consumidor me puedo arrepentir, para empezar. Yo puedo resolverlo por distintas causas. Yo puedo impugnarlo por imprevisión. Bien. Yo puedo plantear la lesión. Sí. Puedo plantear el caso fortuito de la fuerza mayor. También. Bueno, en estos contratos inteligentes no lo puedo hacer como están hoy pensados. Entonces acá vemos que los negocios se desprenden del derecho. Se lo sacan de encima. Y el derecho, en tanto ley general de bien común, queda fuera. Vamos a otro caso, vamos a las criptomonedas, que nos encanta, el Bitcoin y las restantes. Las criptomonedas, sin valor en sí mismas, son monedas sin valor de curso legal, salvo en Salvador, pero son monedas que cumplen las tres funciones de la moneda. Es un medio de pago diferido, para cancelar obligaciones, para atesorar. Bien. Las criptomonedas, ¿qué es lo que le pasa frente al derecho? Que la criptomoneda, por su configuración de una clave privada y de una clave pública, el que tiene la clave privada es el que dispone. La clave privada, ¿quién la tiene? Puede haber dos opciones, que la clave privada está en un intermediario, un exchange, que la tiene, o puede ser que la clave privada la tenga el dueño, y que la tenga incluso fuera de la web para que no se la puedan hackear, que la tenga abajo de la almohada, o en la caja fuerte de un banco escrita en un papel. Bien, yo soy acreedor de un señor. Primero, ¿cómo conozco su patrimonio si tiene Bitcoin? Bueno, me tengo que haber enterado. Si no, no hay ningún registro de Bitcoin. La blockchain, que es la red de Bitcoin, tiene las claves públicas, y que están con un seudónimo, pero no tiene identificada ninguna persona. Supongo que yo sé que tiene Bitcoin. Bien. Se los quiero embargar, porque me debe. Los quiero ejecutar. ¿Cómo hago sin la clave privada? Es imposible. Lo puedo llamar y decir que me la dé, y no me la da. Ha pasado en alguna quiebra que dije, llamaron al tipo y dijo, démela y si no va preso. Bueno, el tipo la dio, pero por ahí el tipo dice, yo voy preso, pero después soy millonario, o en la cárcel compro la cárcel. Bueno, a ver, hay un grave problema del patrimonio como prenda de los acreedores frente a los bitcoins y frente a las monedas virtuales. Y este es un tema que hay que solucionarlo, por supuesto, haciendo obligatorio que intervengan las exchanges, los intermediarios, y que, bueno, que haya condiciones razonables de ejecución de esto. También la economía colaborativa, recién hablaba Daniel. Uber, que no tiene un auto, y todas estas plataformas, el prosumidor, esto que somos a la vez consumidores y productores, y bueno, todo esto también nos deja fuera todas las reglas de protección del trabajador y protección del intermediario, y bueno, todos los elementos de la empresa están disgregados por otros lados, y cómo quedan las responsabilidades. Y paralelo a esto, pues en el otro extremo del crédito, tenemos alguna tendencia humanista. Veamos, por ejemplo, las finanzas inclusivas. Se está tratando de que tenga crédito personas que, según las reglas de Basilea, no podrían aplicar porque no justifican ingresos. Bueno, las finanzas inclusivas van un poco a eso, a ampliar la posibilidad de que la gente tenga crédito, sobre la base de que van a cumplir, o que en grandes números se va a cumplir. Y luego aparece, por cierto, los temas de los derechos humanos en la persona del deudor, sea persona humana, persona jurídica. Por ejemplo, tenemos los bienes inembargables, que cada vez son más. La protección del consumidor, que es el gran sujeto
de la posmodernidad, la protección especial de los vulnerables. Tanto acreedores, porque dijimos que en el concurso el acreedor vulnerable cobra antes que el acreedor financiero, cuanto de los deudores. Por ejemplo, además tenemos el derecho al olvido, además tenemos, y algo que le va a interesar a Morsesian si es que se quedó, el pagaré de consumo. Fíjense ustedes cómo toda la teoría del título de crédito, llevada a su máximo exponente en el régimen procesal y la imposibilidad de invocar la causa, incluso entre obligados directos, se quiebra con el pagaré de consumo. Entonces ya vemos que sobre las normas procesales operan normas sustanciales, opera la ley de consumidor y los tratados que defienden a los consumidores. Si los jueces no saben qué hacer con esto, hay 7 soluciones distintas. Entonces acá vemos también que el crédito, ha habido un caso que el secuestro prendario pidieron bilateralidad, los alquileres ya no se pueden instrumentar con pagarés, y hay límites a la cobranza compulsiva de deudas. Entonces vemos que el crédito ha sufrido una expansión en posmodernidad, sobre todo tecnológica, y una limitación respecto a la persona de deudores y de algunos acreedores. Vamos al derecho societario. Ley 19.550 en su versión original. Y es lo que llamamos el modelo institucional, el modelo publicista. ¿Qué hace la ley societaria? ¿Tutela el interés de los socios? Sí, pero tutela el interés general. Y también protege al socio minoritario. Y también protege al acreedor de la sociedad. Eso llamamos modelo institucional, cuando el modelo protege a cierto grupo de personas más allá de sus voluntades concretas. Este modelo institucional sigue en nuestra ley de sociedades después de las reformas que hubo en estos 72, ¿cuántos años son, Dani? 50 años. Y sigue en algunos esquemas y en otros no. Por ejemplo, sigue claramente en exigir que haya empresa para que haya sociedad. Sigue en que el interés social empresarial existe. Siguen las estipulaciones nulas del artículo 13. Siguen en la intangibilidad del capital, aunque el concepto se va volatilizando, como bien expresa Víctor en una tesina. Sigue la policía societaria, que hoy existe y se mantiene. Sigue la fiscalización estatal. Siguen las limitaciones que hoy existen en los grupos de sociedades. Y siguen el control de sociedades extranjeras, tema del que habló Ricardo hoy. Eso hoy es ley vigente. Pero en otros aspectos no sigue. En otros aspectos hay un segundo modelo, que es el modelo de la posmodernidad, que es el modelo contractual. La sociedad es un negocio privado, en interés exclusivo de los socios, donde el derecho solo debe intervenir para corregir fallas de mercado. ¿Y qué hay vigente en esto? Bueno, la sociedad por acción simplificada, que diría que es el estereotipo de la sociedad en la posmodernidad. Las reglas del buen gobierno corporativo, que en realidad lo que buscan es proteger al inversor, porque acá lo que interesa es el inversor. La unipersonalidad, la derogación de la tipicidad, la libertad estatutaria, la libertad que tenemos en los contratos asociativos, el reconocimiento de los pactos de socios, la limitación de la responsabilidad de los socios y el agravamiento de los responsables de los administradores, porque a los administradores se les agrava porque responden al inversor. Acá estamos cuidando al inversor. Deliberaciones no presenciales. Fíjense en cooperativas, no sé si estaba por ahí Patito Fernández. Las cooperativas empiezan a aceptar en el mundo al socio capitalista, cosa que estaba impensado en el modelo de la modernidad. Y fíjense las asociaciones civiles, antes debían tener un fin de bien común, ahora un fin que no sea contrario al bien común. Fíjense cómo también se va derrapando. Estos son los dos modelos principales, con los que la inspección lucha todos los días. La inspección, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tiene un modelo institucional, protección, protección, protección. En algunos tiene un modelo posmoderno. ¿En cuál? El cupo de género. Más posmoderno que esto no tenemos. Bien. Y hay un submodelo que yo le llamo humanista, que no es exactamente ni el modelo policial del año 72, ni el modelo vale todo del neoliberalismo. Este modelo
que se basa en los derechos humanos está dado por la responsabilidad social empresaria, el balance social, las empresas B, las empresas familiares y su protección, el cupo de género del que hemos hablado, y las cooperativas de las fábricas recuperadas. Este es un modelo humanista. Y luego tenemos otro modelo que se superpone, que son submodelos, pero muy importante también, el que yo llamo la prevención internacional de crímenes. Fíjense cómo impacta esto en sociedades. Y bueno, se prohíben las offshore. Se establece la nominatividad obligatoria de las acciones, que ya nos acostumbramos, pero las acciones eran el portador. Se interpone la figura del beneficiario final. ¿Quién está atrás de todo esto? Tenemos incluso una ley que prohíbe a los testaferros. Los prohíbe, no es que diga responsables, los prohíbe. Y tenemos también una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto obedece a este modelo de prevención internacional. ¿Y cómo es el control? Y el control en la modernidad es un control administrativo previo y de funcionamiento. ¿Y el control en la posmodernidad cuál es? Es un control judicial. Haga lo que quiera. Después, si le va mal, bueno, vamos a juicio. La finalidad societaria en la modernidad es la explotación de la empresa. En la posmodernidad es cualquier negocio. La sociedad es un vehículo de otro negocio. El interés a preservar en la modernidad es el interés de la empresa. En la modernidad, el interés del socio inversor. En las cláusulas, bueno, hay prohibidas, bueno, esto ya lo digo. Y ya para ir terminando, la resolución de conflictos en la modernidad, tribunales estatales, horrible. En la posmodernidad, mediación y arbitraje privado. Las extranjeras, bueno, todo prohibido en la modernidad, todo libre en la posmoderna. Y vamos al derecho concursal moderno, aprovechando que está acá un gran maestro de la materia, que introdujo la posmodernidad del derecho concursal en el año 1995 con la ley 24.522 a través de la siguiente regla. Siempre hubo un principio de igualdad de trato de los acreedores. Era como algo, un dogma. ¿Qué hizo la 24.522? Dijo, señor, usted puede categorizar. Y dentro de la categoría puede hacer alternativas. Y dentro de esto lo otro. O sea, admitió por el principio de la posmodernidad que discrimina situaciones y colectivos, admitió que le puede ofrecer a uno una cosa y a otro otra. Y luego también se manifiesta la posmodernidad en el área interpretativa y en las tendencias. Fíjese en el área interpretativa, y este tema lo tenemos en discusión con Daniel Víctor, que en esto me parece que es más moderno que posmoderno. Después veremos. Preferencia de cobro para los acreedores vulnerables frente a los acreedores privilegiados. Pero la ley dice que cobra el privilegiado, el financiero privilegiado. Sí, pero hay un tratado, un principio, una norma que dice que el vulnerable va primero. Entonces acá tenemos el gran dilema del derecho a la posmodernidad. ¿Aplicamos principios o aplicamos reglas específicas? Luego también la protección de la vivienda personal del fallido. Ha habido algún caso que digo, mira, la protección de la vivienda está en la Constitución, aunque usted de la vivienda la haya hecho el bien de familia por el código viejo, ahora se lo protejo por el código nuevo y lo dejo que venda su casa y compre otra y no se la remate. Y algo muy importante en materia procesal, el acrecentamiento de los poderes del juez concursal. Si todo juez tiene más poderes que antes, porque ahora puede aplicar tratados y la Constitución y las leyes de fondo sin necesidad de tener una ley específica o contra ley específica, bueno, que hablar del juez concursal con sus importantes poderes que se han acrecentado. Y fíjense en el área legislativa. Legislativa. Había un principio que decía, a toda insolvencia le aplico la misma ley. ¿Así? Fíjense que tenemos 4 sistemas hoy de procedimientos concursales distintos según el sujeto. O sea, si discriminamos el sujeto, esto es posmodernidad. Las soluciones de la modernidad eran uniformes. Discriminamos al sujeto. A ver, entidades financieras, su propio régimen. Entidades aseguradoras,
su propio régimen. Entidades deportivas, un régimen que muestra la generosidad argentina, propio régimen. Los fideicomisos y la liquidación del fideicomiso que está en insolvencia. Acá tenemos 4 ya. Y tenemos 4 que la doctrina reclama. Es la insolvencia del consumidor. Si hay algo que se está reclamando en el mundo y acá es la insolvencia del consumidor. Claro, se reclama en distintos lugares. Los concursalistas dicen una cosa, los consumidoristas dicen otra. Una graduación que no sea el mismo proceso concursal para la pequeña y la mediana empresa. Alguna solución especial para las empresas familiares. Y una solución para las empresas multinacionales, que esto de alguna manera es el proyecto de reforma de los artículos 3 y 4 de la ley de concursos, y con este concurso intrafronterizo. Y finalmente, y acá vamos con Vítolo de nuevo, que gracias por quedarse, en la gestión concursal impactan las nuevas tecnologías. Comunicaciones concursales. Ahora ya todo es electrónico. En algún momento el edicto va a haber que reemplazarlo. Es una regla. En la verificación de crédito, tenemos todos estos procedimientos de verificaciones no presenciales, informáticas, distintos procedimientos que hay que unificar. En el Diadeco hicimos una jornada lunes, martes, y una conclusión fue esa. No puede ser que cada juzgado diga si se hace la verificación digital, si no se hace, si es otra plataforma, si es otra. Acá tiene que haber un acuerdo de los consejos profesionales y los tribunales superiores para que haya en cada jurisdicción un procedimiento unificado. En la realización de activos en la quiebra, por los remates virtuales o digitales, en esto la provincia de Buenos Aires es señera con su remate digital. Bueno, esto también es un tema que hay que lograrlo. Y visto lo agregado, él sí que se suma a lo nuevo, bueno, la gestión concursal. Que usemos la inteligencia artificial para todo lo que es gestión, para todo lo que es reunir información. Él la decisión todavía la deja en manos del juez y en manos del síndico la opinión, y hace muy bien, porque si ya se fuera la inteligencia artificial absoluta, que reemplazamos jueces y abogados por máquinas, sería demasiado disruptivo. No sabemos si el año que viene lo va a plantear, pero por ahora él entra sin plantear la decisión y con esto va a zafar. Bueno, señores, termino con las conclusiones. Los cambios culturales, modernidad, posmodernidad. Económicos, estado de bienestar, estado neoliberal. Y jurídicos, estado de derecho legislativo, estado de derecho constitucional, derechos humanos, impactan sobre el derecho comercial y lo impactan no para un solo lado. Impactan por momentos llevándolo a una esfera mucho más privada que antes. Fíjense que tiene Bitcoin en su casa. Y por otro lado poniendo límites a las ejecuciones en caso de ciertos deudores, para decir algo. Impacta liberalizando el derecho societario, pero todavía hay partes que no están liberalizadas, hay partes que están sujetas a reglas humanísticas y hay partes que están en prevención. Impacta quebrando la igualdad de los procedimientos concursales, las reglas de uniformidad, la búsqueda de soluciones, y también las tecnologías impactan sobre la gestión. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es mi solución? Primero, veamos todo. Tengamos conciencia. Vieron que ustedes hay un metalenguaje. Yo le digo a alguien, le digo a Lucía, anda más despacio con el auto. Le dije que vaya más despacio, pero el metalenguaje puede ser que yo considere que ella maneja mal. Y ella cuando escucha eso, escuchó que tenía que ir más despacio, pero está pensando, este cree que yo manejo mal. Bueno, ese es el metalenguaje. Hay un metalenguaje en la discusión de Ricardo de hoy con las extranjeras y con el género. Hoy Daniel, bueno, estuvo bien posmoderno, pero digamos, en todas nuestras discusiones jurídicas veamos que atrás hay algo. Estamos respondiendo a valores de la modernidad o de la posmodernidad. ¿Y qué es mejor? Bueno, ninguno es mejor. Entre modernidad y posmodernidad tenemos que construir soluciones con valores que nos sirvan a todos. Tomar lo bueno de cada casa, como diría Siddhartha, caminar por el camino del medio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Patricio, por la invitación. Gracias a
Juan José, por la invitación. Excelente, Eduardo, muchísimas gracias. Muy claro, excelente. Hay 3 preguntas, Eduardo, que pude verificar acá en el chat. Te las paso a leer. Laura Sosa pregunta al doctor Javier Dubat, que mencionó al Bitcoin, y dada la ideología maximalista libertaria de muchos de sus adeptos, que más que inversores parecen creyentes, esa tendencia, más ideológica que inversora en muchos casos, ¿forma parte de qué fenómeno? ¿Posmodernidad o no? ¿Y cómo impacta o interfiere, en su caso, en el derecho comercial? Bueno, digamos, el movimiento empezó en los años 80 con los cyberpunk, ¿no? El movimiento libertario que pretendía que la tecnología no estuviera en manos del Estado y que no se procesara como un criminal a toda persona que estaba haciendo investigaciones tecnológicas. Este movimiento luego fue derivando hasta que un japonés inventa este sistema de Bitcoin en el 2009, que es un sistema automático, no tiene dueño. Son miles de nódulos en todo el mundo que van repitiendo información y que si se cambia una, se cambia la de todos. Cada transacción debe ser aprobada por estos mineros que trabajan en nódulos. Los mineros por ahora reciben algún Bitcoin de premio cuando salen primero en acoplar la información. Cuando se acaben los 21 millones de Bitcoin, les van a pagar quizás con alguna comisión. Este sistema, por supuesto, que es un sistema libertario, no está mal, porque la libertad, a ver, nosotros tenemos que congregar los 3 valores. La libertad está perfecta, si no estamos como la novela esta de 1985, ¿cuál es 1981? La de Orwell, ¿no? 1981, por el cual un gran hermano que nos domina. Nosotros necesitamos libertad, pero también necesitamos proteger ciertas bases para una cierta igualdad y por supuesto que lograr la fraternidad, los 3 valores que la Revolución Francesa de alguna manera proclamó. Entonces yo diría, sí, ¿se ubica en una técnica libertaria? Sí. No hay que matarla, hay que encauzarla. Por eso yo digo, tengamos esta moneda virtual, es interesante, a mucha gente le sirve como ahorro, sobre todo en países con mucha inflación, como los nuestros. A mucha gente le sirve para transacciones internacionales y mandarle plata a su familia cuando está trabajando en el extranjero. Pero, a ver, aceptémosla, sigamos, pero pongámosles algunas reglas. Para mí una regla que del derecho privado tenemos que hacer es la regla de que el patrimonio siga siendo prenda común del acreedor. Por eso está esta solución de que deban estar las claves privadas en una fintech, que la fintech esté bajo jurisdicción nacional y que la fintech tenga información para responder los informes o los requerimientos judiciales. Gracias por la pregunta. Gracias, Eduardo. La segunda pregunta la formula Daniela y dice, ¿cómo hace el síndico para incautar criptomonedas? Bueno, es el gran tema que se planteó en las quiebras. Ha habido enormes quiebras de fintech en todo el mundo, casos famosos. Hay un libro del Instituto Argentino de Derecho Comercial con un par de trabajos de Lorente y de Rubín que traen un montón de estos casos. Ya les digo, lo que recomienda la doctrina es y caer de sorpresa al domicilio del deudor, incautarle los dispositivos y ver si estos dispositivos está alojada la clave y a partir de ahí, porque si uno se demora ya la clave se fue a otro lado o los bitcoins ya se fueron a otro lado y no se pueden seguir. Hay trazabilidad de que esta clave pública pasó a esto, pero no sabemos quién es el dueño. Es cierto, con años de investigación el FBI por ahí puede determinar un caso de trazabilidad de quién es, pero esto no es lo que pasa todos los días. Entonces, esto requiere no matar esta idea, pero requiere ciertas reglas protectoras. Y la tercera pregunta, Eduardo, la formula Alicia Pereira y dice, pero ¿el vulnerable no tiene otras normas que lo protejan por afuera del concurso? No, el tema es así, hay un vulnerable, sufre un daño en un sanatorio, hace un juicio de 10 años, tiene sentencia, en el momento que tiene sentencia se presenta la empresa en concurso, hay plata, si no hay plata para nadie, no hay plata para nadie, o está en quiebra y resulta que decimos, bueno, ¿a quién le pagamos? ¿Al acreedor financiero o le pagamos al vulnerable? Entonces,
Acá se dice al vulnerable se le paga, obviamente, en la medida que no tenga otros medios para cobrar, por supuesto. Acá hay una Pero es un última tema pregunta. discutido, ojo, yo quiero que quede bien claro. El derecho posmoderno lo he expresado. Hay gente que sigue pensando que el derecho no cambió y que seguimos con el derecho moderno. Hay una tensión, hay dos fallos. Víctor nos dirá, la Corte un día sacó algo a favor de los acreedores legales privilegiados y al otro día sacó algo a favor de los vulnerables. Bueno, es un tema que se está armando. Ahora, si ustedes me preguntan para dónde va la corriente, no hay ninguna duda que va para aplicar esta solución. Eduardo, perdón, recién apareció otra pregunta más, la formula Hugo Colaciani, y dice, en la posmodernidad, ¿el derecho societario sigue siendo eficaz para proteger a los acreedores en comparación con institutos extrasocietarios? Bueno, todo es un menú, ¿no? Todo es un menú, por eso cada ley depende, como diría Montesquieu, del espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes no es lo que pensó el alma de la ley o el legislador. El espíritu de las leyes es el contexto social, político, económico y cultural donde la ley va a regir. Por eso Montesquieu vio que leyes que regían muy bien en Estados Unidos, en Francia eran impracticables. Acá, ¿qué les digo? Hay sociedades, culturas, ordenamientos jurídicos, económicos y sociales, en el cual a lo mejor estos temas pueden estar fuera de la ley y puede haber otro tipo de protección para los vulnerables. Hay sociedades en las cuales uno puede decir, no hago toda la prevención de IGJ, preventivo, antes, no hago nada, hago sociedades a $1, pero sé que el día que la persona comete una infracción, va a la policía y lo pone preso frente a las cámaras, ¿correcto? Depende mucho del sistema cultural, de cómo funcionan los tribunales, de cómo funciona el sistema penal, de cómo funciona todo. Por eso no podemos extrapolar. Para cada país, para cada sociedad, habrá que ver si es mejor el sistema publicístico protectivo, si es mejor el sistema libertario con sanciones posteriores, o si tenemos que hacer un mix según la evolución de cada sociedad en cada momento. Bueno, no hay más preguntas, Eduardo, así Bueno, que... yo estoy muy satisfecho, muy contento de verlo a Daniel, de haberlo visto a Ricardo, y de que nos hayan dado la oportunidad de juntarnos, no sé, 50 años después, 40 y pico años después, ¿no, Dani? Sí, fácilmente. En un mismo evento, así que muy Sí, contentos. fácilmente. Y bueno, yo creo que todos estos temas, los de Ricardo es lo que nos plantea del modelo institucional, llamémosle. Daniel, con esto de ayornarnos a la tecnología y traer la tecnología que ya está y no la vemos, como bien dice él, es invisible, traerla a nuestras materias. Y estas discusiones entre derecho moderno y derecho posmoderno, creo que la tenemos que tener muy presente para enriquecer los debates y las soluciones. Así que felicito al instituto por esta convocatoria. Sí, aparte una Muchas cosa que me gracias. parece muy importante es entender que también la cosa cambió. Es decir, acá el tema de modernidad, posmodernidad, nos gusta o no nos gusta. Una cosa es que nos guste o no nos guste, y otra cosa es que exista o que no exista, ¿no es cierto? Y en realidad hay que entender que el derecho hoy se está construyendo desde la demanda. Se acabó el derecho de la oferta. Este tema de que viene el legislador y me dice, bueno, yo le voy a decir lo que tiene que hacer, yo sé cómo se va a cuidar, y la gente dice, no, mire, no me diga nada, yo quiero esto. Entonces dice, bueno, no, pero yo quiero esto, no me cuide más. No me cuide más, déjeme vivir, que yo me cuido solo, porque aparte, si miro para el pasado, usted me cuidó mal. Porque usted dijo que me iba a cuidar y yo tengo el mismo ingreso per cápita que en el año 1974. ¿No es cierto? Yo me gradué universitariamente con una sociedad que tenía el 5% de pobreza y hoy tengo el 40% de pobreza. Yo tenía una sociedad donde la tasa de desempleo no existía, había pleno empleo. Y ahora tengo una tasa de desempleo del 12% registrada y el 40% de empleo no registrado. Bueno, es decir, y empiezan así las cosas. No me hable más de dónde me tengo que atender, qué tengo que hacer. No, eso es posmodernidad. Ahora, Bueno, si pero eso si está los pasando. problemas argentinos vienen de la aplicación de una fórmula, digamos, publicista o libertaria, no nos olvidemos los años del neoliberalismo de los No. 90, Yo no digo donde se libertario. destruyó Yo el lo que estado de digo, bienestar, ¿no? yo no digo Lo que somos libertario. sobrevivientes al estado de bienestar que Sí, estamos viendo para dónde pero vamos. pero está pasando también en Europa. Es decir, en Europa está pasando, en Estados Unidos,
La gente dice queremos esto. Y un día quieren Trump y otro día quieren Biden. Y después no les gusta Trump y después les gusta Biden. Bueno, pero por eso digo, porque la posmodernidad no es unilineal, ¿no? No es unilineal. Absolutamente. En algunos casos un neoconservadurismo, en otros casos va una socialdemocracia, en otros casos va más libertad. Pero lo que es claro es que hoy la legislación y el derecho viene del pedido de la gente. La transformación, el sistema de principios es el pedido de la gente. Seguro que sí. Y cuando el tema, por ejemplo, el tema de derechos humanos, sectores financieros y demás, el problema está que la demanda es clara. Es decir, yo se lo pregunto a cualquiera de ustedes, resulta que tienen, no sé, 100.000 pesos en una quiebra. ¿A quién le pagan? A un niño con síndrome de Down que tuvo una mala praxis médica y que hacer un trasplante de hígado y que si no muere, o le dan al Banco Santander que tiene una hipoteca. La gente diría, bueno, le da al niño. ¿Por qué? Y aparte, ¿por qué? Y porque si el niño lo doy muere, y el Banco Santander no se va a fundir porque un señor no paga la hipoteca, de todas las hipotecas que tiene. Entonces, esta comisión de valores. Ahora, el problema está que todas estas cosas y estas decisiones que son de la demanda y la nueva redistribución de derechos tienen un costo. Y ahí lo que pasa es que el problema que tenemos los humanos, y esto es acá, en Europa, en Holanda, en donde quieran, es queremos la solución a lo que nosotros queremos, pero no queremos pagar el costo. Porque el tema es, está bien, vamos con derechos humanos, posterguemos lo financiero, subió la tasa de interés. Por el riesgo de incobrable, olvídese, subió la tasa de interés. Ahora no quiero que suba la tasa. Bueno, no, entonces saca el vulnerable. No vulnerable. Esto es complicado. Es correcto, pero no es un todo nada. Los derechos humanos tienen su costo, es una discusión y hay que hacerlos de a poquito, claro. Y hay que hacerlos, que vayan doliendo poco, Dani. Que vayan doliendo. Y hay que redistribuirlo en el sentido que también están todos los vulnerables juntos. Porque entonces yo abro la tienda de los milagros y el tipo le dice, buenos días, yo tengo un niño que se está muriendo, adelante, privilegio primero delante de todo. El otro dice, perdón, un anciano que se está muriendo, privilegio delante de todo. Perdón, yo soy lisiado. A privilegio delante de todo. Eso se está trabajando a través de, a ver, como ahora, si vamos a aplicar principios, perdona Dani, ¿no? Si vamos a aplicar principios y no reglas, claro, cada juez va a aplicar un principio distinto, va a mirarlo distinto. Entonces lo que se está trabajando es a través de mecanismos de casación, con los cuales se vaya sentando en los distintos temas alguna doctrina legal, judicial, obligatoria, ¿no? Sí, se está trabajando en esta línea para este problema. Sí, lo que pasa es que el problema que tenés es que no hay un plafón para casar y la Corte cada vez restringe más, elige 25 temas por año y no está todo el tema. No, por eso pasa por algún tipo de reforma en ese sentido. No pasa por la Corte. No, hay que reformar. Y el otro tema también es que el derecho, que es una cosa que es un error, por eso hay que volver a ver un poquito Borkin, hay que leer Hart, hay que volver a hablar con Zagrelewski. El asunto es este. Principio no es la justicia de Sancho Panza. Es decir, la ponderación, la razonabilidad, la interdicción de la razonabilidad. No es el tema emotivo. Me conmovió, doy, reparto. No, en eso hay mucho trabajo. Fíjate, en la perspectiva de género está muy trabajada, las 17 cosas que hay que mirar para jugar con perspectiva de género. Por eso, entonces, esto también hay que tener mucho problema porque después resulta eso está que yo doy, por ejemplo, y no preciso. ¿Qué dice la Corte? La Corte le dice, usted tiene un privilegio general y especial por encima de todo privilegio. Y yo digo, perdón, ¿y del especial cuál es el asiento? No lo dice. Es decir, establece un privilegio especial por encima de todo privilegio, sin asiento. El asiento es todo el patrimonio, entonces. Si es por encima de todo otro privilegio, cualquier privilegio especial también cede. Entonces yo digo, a ver, todo eso está bárbaro, pero estamos en una construcción. Esto está muy dinámico. Es un momento de cambio, de construcción, en el que, como dijimos, hay tensiones, van para un lado, van para el otro, hasta que podamos encontrar algo más seguro. O sea, la seguridad jurídica está cuestionada por estas soluciones que parecen más justas, ¿no? Pero bueno, hay que encontrar un equilibrio. Bueno, lo que pasa es que la seguridad jurídica cambió el concepto. Antes nosotros teníamos, que si querés decirlo en la modernidad, la seguridad jurídica era el pronóstico. Es decir, a mí me va a pasar esto, me van a resolver de esta manera, porque eso así lo dice la ley. Correcto. Y hoy la seguridad jurídica es, me quedo tranquilo, porque en función del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, de los principios generales, de la ponderación, de la proporcionalidad, de la razonabilidad y la interdicción de la arbitrariedad,
lo que resuelvan finalmente va a ser sumamente razonable. Y aunque yo no gane todo lo que quiero, voy a tener una satisfacción residual porque no va a ser tan malo, es decir, saber que va a tener una solución razonablemente justa. Ese es el cambio de seguridad jurídica, el confiar en el resultado aún sin saber cuál es. Bueno, pero todo un cambio, es un tema... Esto sirve para, digamos, ir pensando los temas, ir aproximándonos, ir abriendo las Esta es la idea. Y es lo lindo de todo esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo, muchísimas gracias a Daniel, a Ricardo y a Darío que han participado. Realmente fue un lujo poder tenerlos, estamos muy agradecidos. Y también queremos agradecer a todos los asistentes, habernos dedicado este tiempo, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la doctora Valeria Moreno, al doctor Sandrino, a Paula Míguez y a Celeste Fernández y a todos los que hicieron posible este encuentro. Realmente muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Muy bien. Patricio, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.